Ya tenemos una conectada. Mándenos saluditos. ¿Quién está por ahí? Va a estar muy bueno el programa. Va a estar muy bueno el programa. Si ustedes tienen hijos adolescentes y no tan adolescentes, este programa es de su interés. Hola, Perla. Hola, maestra, ¿cómo está? Hoy tenemos un temazo, la verdad es que, bueno, pues, muy bueno. Aquí está el licenciado conmigo, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y por ahí se nos va a unir el otro invitado que tenemos. Pues vamos a esperar un poquito quién más se conecta. Hoy vamos a hablar de dos temas muy buenos que tienen que ver con la adolescencia. Pues bueno, tiene que ver con todos, ¿verdad? Pero más bien está enfocado a cómo lo vive el adolescente. Hoy vamos a hablar de la sexualidad en la adolescencia y vamos a hablar de los trastornos alimenticios. Entonces va a estar muy bueno porque vamos a hablar un poco acerca incluso de las ETS. Así es, ETS, sí, o ITS también. OIT, vamos a hablar acerca de la sexualidad y de las infecciones de transmisión sexual. Pues que es un tema y que bueno, pues ya ven que hay mucho tabú respecto a esto, a las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, en general muchas veces el sexo hay un gran tabú donde está metida la religión muchas veces, ¿verdad, Cristóbal? Sí. Pues sí, a veces se llega a creer en este rollo de que pues Dios o cualquier otra deidad ve mal la sexualidad, ¿verdad? Es algo del diablo. Entonces pues hay todo un tema, pero pues hoy vamos a hablar de nuestros adolescentes. Así que platícanos un poquito, Cristóbal, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar de hablar, o vamos a hablar más bien, de dos aspectos de la adolescencia o que se presentan en la adolescencia, como es la sexualidad y los trastornos de la conducta alimentaria, que también es un tema bastante interesante y bastante... ese tema de los trastornos alimentarios o de la conducta alimentaria es como un fantasma, ¿no? Existe, pero pocas veces lo vemos o pocas veces lo queremos ver. Pero realmente es un problema, una situación que está bastante presente pues, en todo el mundo, no solamente en los adolescentes. Exacto, no nada más en los adolescentes, es un problema que tenemos todo y que tal vez puede afectar más a las mujeres. Hay una mayor incidencia o prevalencia en las mujeres, aunque también se dice que hay un porcentaje importante de varones. Lo que pasa es que ahí se ha normalizado específicamente un trastorno, pues digamos que se ha normalizado, pero muchas veces ni siquiera sabemos que es un trastorno. Entonces, pues sí, afecta tanto a varones como a mujeres de todas las edades. Correcto. Pero pues ahorita nos vamos a enfocar en los adolescentes. Nos vamos a enfocar en los adolescentes. Recuerden que nuestros adolescentes están construyendo su personalidad, se están conociendo internamente, ellos se están construyendo, se están armando en su personalidad, en su carácter y bueno, pues también la cuestión física, ¿verdad? Entonces, pues sí, están en un medio, empezando por el escolar, en donde es inevitable la comparación, ¿verdad? Y que además, si no se sigue un estereotipo de muchacha delgadita, con X figura, X forma, y más bien la persona tiende a ser llenita o gordita, pues ahí les encargo el bullying, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, si empezamos de una vez con este Ujú. tema, ¿verdad? De la conducta, de los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a empezar. Pues sí, básicamente esto es un problema o una situación que trasciende pues lo que es la salud mental y física. Este asunto va más allá. ¿Por qué? Bueno, porque es un problema también que se puede abordar desde la perspectiva sociológica, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque como bien decías, hay una eh, gran, un gran bombardeo no tanto de información, sino más bien un bombardeo en cuanto a lo que es el concepto de belleza en nuestra cultura. Que bueno, en cada cultura, ahí sí es un constructo social, la belleza, ¿no? Claro, Porque lo que es, lo que el día de hoy consideramos como belleza, como bello, tanto en hombres bonito. como en mujeres, hace unos años no era así, ¿verdad? Claro, va cambiando. Va cambiando y en diferentes culturas pues el concepto de belleza es diferente, ¿verdad? Entonces vemos en las tribus de algunos países en África, ¿no? Como Claro, se alargan el cuello, se alargan las orejas, se deforman el cráneo. ¿Por qué? Porque eso es un concepto de belleza, de aquel lado. exactamente, de acuerdo a su cultura. Ahí sí es un Claro. constructo social, ¿verdad? No, y además si nos metemos a la etnia de cada país, bueno, pues nuestro fenotipo es más bien el de las mujeres, los hombres pues tenemos a hacer estatura de media, chaparritos, morenos, y vienen y te bombardean con estereotipos muy delgados, muy altos, con ciertos rasgos, pues que no son como de este lado, ¿verdad? Y ahí viene el sufrimiento de nuestros adolescentes y no tan adolescentes por querer ser, querer parecer, algo que no se va a alcanzar. ¿Por qué? Porque ese fenotipo pues tiene que ver incluso hasta es cultural, ¿no? O sea, la gente acá en México, por ejemplo, si nos vamos a Yucatán, que las personas tienen una cierta forma, la cabeza, el cráneo, es diferente a lo mejor si nos movemos hacia otra parte del país, ¿verdad? Entonces, pues sí, es una lucha constante por alcanzar una forma alargada, blanca, y bueno, pues hablando de eso, de los adolescentes, Sí, o que sea, viene, sí, o ahí sea, viene pues todo lo que pueden llegar a hacer, ¿verdad? sí, porque se establece un parámetro de belleza o un ideal de belleza que pues es inalcanzable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de por sí decir ideal, el ideal por definición es inalcanzable, ¿verdad? Nunca vamos a alcanzar un ideal, o sea, nunca lo vamos a alcanzar. Entonces, de belleza, pues menos, ¿verdad? Entonces, ese ideal de belleza o ese estándar de belleza pues que no se nos impone desde la televisión, desde los medios de comunicación, el día de hoy desde el internet, pues es como bien decías, es un concepto de belleza que no corresponde muchas veces, o la mayoría de las veces no corresponde al fenotipo, ¿eh? O sea, o no corresponde a lo que es la realidad más bien, ¿no? Entonces, Claro. eh, vemos cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Sí, podemos ver simplemente en el cine, ¿no? Hace, no sé, en los años 60, 70, veías a los actores y a las actrices, y las actrices eran como un poquito regordetas, ¿no? Y Ujú. los La hombres, cadera, formas más redondas. pues no estaban así como súper musculosos como el día de hoy, ¿verdad? O sea, se veían tipos normales, ¿no? O sea, y el día de hoy todos los actores los ves y parece que es un concurso de Mr. Olympia, ¿no? Claro, De que todos sí, están es súper, cierto. súper fuertes, ¿no? Entonces, ese es el concepto que se nos impone. Entonces, pues nos vemos al espejo y decimos, no, pues yo estoy muy lejos de ese estándar, ¿no? Y eso es lo que lleva al adolescente, mayormente a Mm, la adolescente, ujú. a buscar el tener o llegar a ese tipo pues de belleza o de estándar de belleza. Que aquí el punto es que también no solamente es el estándar de belleza,
que se nos impone, por así decirlo, es también una cuestión cultural. ¿Por qué? Claro. Porque en este país, como yo creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica, se precia mucho la belleza, ¿no? Y de hecho, eso es una realidad, yo creo que de este país, el hecho de que bueno, también los hombres, pero sobre todo las chicas, a una chica guapa, atractiva, le es más fácil conseguir un empleo que a una que Claro, no lo sea tanto, independientemente de estudios, independientemente de preparación o experiencia laboral. correcto. Es ley que una chica atractiva, una mujer atractiva, pues le es mucho más fácil encontrar un trabajo, inclusive a los hombres también, con los hombres también sucede, ¿no? Ujú, Entonces es algo ya cultural, ¿verdad? Que ujú, no podemos decir es culpa de los medios, es culpa de... Es claro, un cóctel de muchas cosas, de muchas situaciones, eh, incluidos nosotros mismos, ¿no? así es. Que muchas veces mm, se cae en esa situación como de que, bueno, casi que una chica guapa todo se le perdona, ¿no? O sea, a lo mejor hace un Claro. desastre en la oficina, ¿no? Pero todo se le perdona, ¿no? Y es algo bastante frustrante para pues quienes no tienen ese estándar de belleza, ¿no? Claro, oye, lo vimos en la película esta de Roma con la Ah, ya lo es actriz que no la he visto. oaxaqueña. Sí. Bueno, es una pelea, déjense las cuento. Es una película donde la actriz principal es una maestra oaxaqueña. Entonces es chaparrita, morena, de rasgos muy toscos. Y ahí les encargo el bullying, pero a todos los niveles, entre los mismos colegas, una cuestión muy, pues que puso al descubierto, ¿no? Realmente, una sociedad, pues que mira hacia las Europas, Ujú. y que quisiera, ¿no? Tener esas formas delgadas, blancas, cabello muy negro, muy blanca la piel, y pues que aunque te pares de uñas, pues no puede ser así. ¿Por qué? Pues porque lo nuestro es ser más morenitos, más bajitos, ¿verdad? Y ya entrando, bueno, a lo que es los trastornos alimenticios como tales, pues tenemos a la bulimia. Pues, los más comunes son tres, ¿no? La Ujú. bulimia, la anorexia nerviosa, y hay otro que a mí me parece muy interesante, que es el que decía yo que muchas veces no tenemos ni siquiera la idea de que sea un trastorno, Ujú. que es el trastorno por atracón. Por atracón se refiere a atracarse de comida, ¿verdad? Son tres, tomen nota, chicas. Bulimia, Anorexia anorexia y y el trastorno trastorno por por atracón. atracón. Eh, en la anorexia nerviosa, los principales síntomas. Bueno, antes de eso me gustaría decir que, bueno, todo esto que comentamos del ideal de belleza es, digamos que es una. eh, Son situaciones que son. O sea, no podemos decir que sea esa cuestión la culpable de que existan los trastornos alimenticios. ¿Por qué? Bueno, porque los trastornos alimenticios, como la mayoría de las enfermedades, a lo mejor se escucha feo lo que voy a decir, pero la mayoría de las enfermedades psiquiátricas, porque este tipo de trastornos se consideran enfermedades psiquiátricas como la depresión, como la ansiedad, Ujú. como el alcoholismo, como la adicción a las drogas, la mayoría de estas enfermedades, pues tienen esa característica, ¿no? Y bueno, el hecho de que bueno, son un conjunto, el resultado del conjunto de varias situaciones, de varios, vamos, es como un cóctel, ¿verdad? Es Claro. multifactorial, no podemos decir que es por los ideales de belleza o es influyen mucho los Son ideales, varias cuestiones, ¿verdad? así es, Que ahora sí que se cruzan y empieza una situación que en el adolescente, pues que yo creo que ya cuando se enteran los padres es porque ya está sumamente avanzado la cuestión de la bulimia o la anorexia, ¿verdad? sí, en este caso, este tipo de enfermedades pues tienen esa característica, ¿no? Que son multifactoriales. Ujú. Influye mucho nos abocamos a esto de los estándares de belleza. ¿Por qué? Bueno, porque el adolescente, pues, por el simple hecho de ser adolescente, eh, es más propenso a dejarse llevar por este tipo pues, de estándares, ¿no? Que se nos imponen. Y Claro. bueno, ya hablando de lo que son los trastornos en sí, la anorexia nerviosa, pues
este trastorno en el cual la persona tiene una imagen distorsionada de sí misma, es decir, Ok, aunque esté muy delgadita, muy flaquita, ella se ve como si, o se siente como si estuviera obesa, ¿no? claro. Dando como resultado el hecho de que no comen, o bueno, comen porciones muy, muy pequeñas, que son pues casi que imposible que una persona pueda sobrevivir comiendo ese tipo de cantidades de comida. Ujú, Inclusive mm, se llega a un punto de engañar. En ese aspecto es muy similar, por ejemplo, al alcoholismo, ujú, ¿no? Cuando se habla del alcohólico de buró que esconde la bebida y que se esconde para beber, en este punto la anorexia es muy similar. La persona en cuestión, el sujeto, pues se esconde para no comer, o si se ve obligado a comer, esconde la comida o la ujú, tira cuando no se dan cuenta, ujú, ese tipo de conductas, ¿no? Eh, lo que es la bulimia, el sujeto lo que hace es que, bueno, se atranca de comida, como bien lo dice el nombre, se ujú. atranca de comida, pero por lo regular tiene conductas en las que trata de eliminar ese exceso de comida que ingirió. Ujú, ¿Cómo lo hace? Por medio de laxantes, tomar laxantes o provocarse el vómito. ujú. Y aparte se caracteriza también porque siente una culpa muy grande, ¿no? Cuando come. Ajá, ahí se Ujú, parece o es algo muy similar al adicto, ¿no? Al alcohólico. claro. Viene lo que es una cruda moral, ¿verdad? Como decir, otra vez caí, ¿no? Otra vez lo hice. Eh, la diferencia aquí con el trastorno por atracón es que la persona que sufre este trastorno por atracón no cae en ese tipo de conductas para eliminar el exceso de alimento. Eh, Mm, el exceso por atracón es lo que comúnmente conocemos como la adicción a la comida, ¿no? ok. Que inclusive hay grupos Hay anónimos grupos de 12 de pasos comedores. de Ujú, comedores compulsivos, overeaters en inglés, este, y es ese tipo de trastorno. Eh, Esa es la diferencia del trastorno por atracón con lo que es la bulimia. Pudiera parecer muy similar, pero se diferencia por eso. Y aparte, la persona pues no siente ningún tipo de culpa, o sea, simplemente ingiere, ¿no? Esa sería la diferencia entre estos tres subtipos de trastornos alimenticios. al hablar de anorexia estamos hablando de que la persona, aunque esté, como dice Cristóbal, puede estar muy delgadita, pero ella en su mente puede estar parada frente al espejo y el reflejo del espejo es el que ella recibe, es el de una figura distorsionada, totalmente obesa, ¿no? Aunque no sea así, ella en su mente, ella se ve obesa, se percibe obesa. Y bueno, y la gente le puede decir, pero es que no, mira cuánto pesas, y sin embargo ella se percibe a sí misma así. Entonces, pues adelante. Entonces, eso, bueno, pues comienza ahí, pues sí, una carrera como de mucho sufrimiento, de esta chica o chico, el querer cambiar esa imagen distorsionada que está ahora sí que en su mente, ¿verdad? Y lo que es la bulimia, resumiendo un poquito lo que nos comenta el licenciado, pues son las personas que comen con mucha culpa y después pues se provocan el vómito, se exceden con los laxantes y bueno, pues se hace como un circulito porque como sea tiene que comer y yo creo que viene el atracón, viene muy enlazado la bulimia con el atracón, licenciado. De hecho, la bulimia se caracteriza por el atracón, ¿verdad? O sea, porque se Ujú. consumen grandes cantidades de comida en poco tiempo. Eh, entonces es cuando viene la resaca, ¿no? O la cruda moral después de haber recaído. Y ahí se cae en eso que comentábamos, de ingerir laxantes o provocarse el vómito, ¿no? Eh, en algunos casos de anorexia puede que también exista esa conducta de provocarse el vómito.
¿Por qué? Porque a veces el sujeto en cuestión se ve obligado, por así decirlo, a comer, ¿no? A lo mejor está en un restaurante con la familia o en una comida familiar y tiene que comer, ¿eh? Pero inmediatamente va y devuelve. Porque, bueno, pues su obsesión es esa, ¿no? El hecho de no pues digamos que no ingerir calorías de más, ¿no? Que también es una cuestión que bueno, son características también de la yo creo se anorexia. vuelven como muy controladores de lo que consumen, de cuántas calorías y todo eso, ¿verdad? Sí. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Juan José. Hola Juan José, ¿cómo Gracias. estás? Buenas tardes. Mira, fíjate que estoy viendo que igual lo pasamos para Igual. acá. Llegando un poco tarde. Mira. Y bueno, pues aquí está el licenciado Juan José, que se une aquí a la charla también acerca de, estamos hablando de lo que son los trastornos alimenticios en adolescentes. Ahí está, creo. ¿Y cómo ves, licenciado? Pues de hecho ¿Qué opinas? estaba escuchando lo que comentaba el licenciado, Cristóbal, lo que tú también comentabas, y definitivamente yo creo que sí es una de las cosas que para los que a lo mejor rodean al adolescente es muy desesperante ver cómo se genera esa obsesión por todo lo que tiene que ver con la cuestión alimenticia, con estar al pendiente de las calorías. Llega a ser algo que obviamente como característica del problema, la distorsión en la propia imagen, que creo que era algo que tú comentabas, ¿no? O sea, cómo se perciben, cuáles son los estándares de la estética, o sea, cómo dentro de las mismas, de los mismos grupos entre adolescentes a veces se promueve mucho, ¿no? la estética, la figura delgada, de ahí viene esa obsesión que a veces se detona y que hay que estar muy al pendiente, ¿no? de ese tipo pues, de inclinaciones o de tendencias que pueden llegar a tener al momento en que ya ponen extrema atención a la cuestión de la comida, ¿no? Y entre los mismos grupos de adolescentes se promueve muchas veces este tipo de conductas, y sí es algo delicado, es algo alarmante porque pues puede tener alcances muy severos. Hay casos. Yo supe de una modelo, falleció, Sí. estuvo hospitalizada y bueno, pues no pudo, ¿verdad? Ahora sí que perdió la vida, ¿verdad? Porque pues al mismo tiempo esta cuestión del modelaje las someten, ¿verdad? A dietas pero súper estrictas y bueno, pues ahora sí que se le pasaron las cucharadas, desgraciadamente. Sí, ya en casos extremos, pues obviamente la descompensación en el organismo es muy fuerte Claro. y eso se va complicando por la cuestión pues que se ve alterada porque ya al no haber nutrientes o no haber una alimentación balanceada, pues obviamente ahí empiezan a adherirse otro tipo de problemas, ¿no? Claro. La baja de defensas, las personas que luego llegan a estar a veces pues ahora sí que en esas condiciones de que pues no lo perciben o no se dan cuenta, claro, de ese tipo de complicaciones que llega a haber. Y sí, definitivamente hay casos en los que la persona ya no se puede recuperar, ¿no? Ya llega un punto en que comienza ya... como la falla de órganos, me imagino, los riñones, o sea, todo empieza como a colapsar. Así es, empieza a haber un deterioro paulatino, claro, pero lo desesperante aquí es de que muchas veces el adolescente no se da cuenta, ¿no? Y digo adolescente porque es un problema que pues estadísticamente corresponde en su gran mayoría a la población de adolescentes. Esta idea o esta obsesión sobre la imagen, sobre el peso, empieza en la adolescencia. Claro. Muy bien. Sí. Pregunten, chicos, ¿cómo están? Vamos a saludar a ver quiénes nos están por aquí visitando. Está Carla Michelle, hola Carlita, Clara Castillo. Perdón, chicas. Sirley, hola flaca, ¿cómo estás? Mira, estamos hablando de flacas.
Chulita maestra, ¿cómo está? Perlita, Adriana Escobedo, Vicky. Es un tema muy interesante. Hagan sus preguntas. Aquí están los expertos en el tema, el licenciado Juan José, el licenciado Cristóbal. También les pueden enviar mensajes si ocupan una consulta con toda la confianza. Vicky Lord, hola. Y bueno, pues ¿qué más? ¿Qué podemos hacer una vez que se detecta que nuestro adolescente o el primo, el primito está viviendo una situación así? ¿Qué procede? Pues aquí yo creo que digamos que la parte que abre brecha, ¿no?, para poder hacer algo, yo creo que es la propia familia. Yo creo que es en el núcleo familiar donde muchas veces pues la gente alrededor, hermanos, padres, incluso tíos, primos, no sé, todo lo que viene siendo el ambiente alrededor del adolescente con un problema así, pues son los que muchas veces pues buscan la forma de que se pueda dar una intervención. En este caso, pues bueno, la terapia psicológica es una alternativa, ¿no? Ya en otras ocasiones sí es importante también ya el tratamiento médico, ya cuando ya tiene esos alcances en los que ya se dieron complicaciones o ya se vieron afectadas otras cuestiones, pues sí es importante también un tratamiento médico, un monitoreo, no sé, a lo mejor también la intervención de algún nutriólogo que pueda pues dar su opinión al respecto. Pero sí, yo creo que en gran parte la familia contribuye mucho o influye mucho en la recuperación de un adolescente con anorexia o con bulimia. El apoyo tiene que ser integral, Sí. de nutriólogo, psicólogo, igual no sé, la gente de la escuela, todo el entorno tienen que trabajar en conjunto, la familia, para sacar adelante a estos pues jóvenes, ¿verdad, licenciado? ¿Cómo ve? ¿Vamos bien o nos regresamos? Bueno, yo mi opinión, lo que yo pienso, mi opinión sobre este tipo de cuestiones es que, como decíamos hace ratito, ¿no? Los trastornos alimenticios tienen o comparten muchas cosas en común con las adicciones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que las adicciones no son, la adicción no es más que el síntoma de males más profundos, ¿verdad? Decía por ahí alguien que sabía de esto, y como decíamos ahorita, hay bastantes coincidencias, ¿no?, entre una persona que padece de este tipo de trastornos con un adicto. Entonces hay ciertas pautas o ciertas conductas más bien que pues a las que la familia tendría que estar atenta para detectar si el adolescente efectivamente está presentando problemas alimentarios, al igual que con una adicción, ¿verdad? Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Se esconde en el caso de la anorexia, bueno, trata de comer poco o bocados muy pequeños o porciones muy pequeñas. Si se ve obligado a comer, bueno, como decíamos ahorita, tira la comida por un lado cuando no se den cuenta. Ese tipo de actitudes o de conductas que son muy frecuentes en los adictos. En el caso del bulímico, lo que hace, bueno, pues es llevarse comida a su cuarto, tener siempre una reserva de comida en el refrigerador, etcétera, 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 ¿no? A fin de cuentas, eso son conductas, creo yo, compulsivas, ¿no? Compulsivas más bien, ¿no? Porque es la compulsión por estar comiendo y comiendo y comiendo, en el caso del bulímico y del trastorno por atracón. Que eso es a lo que me refería yo hace ratito. El trastorno por atracón, pues es una situación que ni siquiera sabemos que es un trastorno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque siempre en toda familia, en todo grupo, en toda pequeña sociedad hay un gordito, hay un que come mucho o que siempre está pensando en comer, inclusive desde niños, ¿no? Y eso lo vemos como que normal, gracioso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya son como pues adjetivos que le vamos poniendo a la persona que presenta este tipo de digamos, de situaciones como la obesidad, como que es el gordito feliz, ¿no? Y bueno,
para ser feliz pues no hay una... Se normaliza, ¿no? puede ser que se Y, normaliza. y bueno, pues para ser feliz pues no es necesario ser gordito ni ser flaco, o sea, son cuestiones que a veces pues no tienen gran cosa que ver y sin embargo las asociamos, ¿no? Claro, puede ser que la comida se convierta como en una cobijita. O sea, ya no es nada más la cuestión de la alimentación, sino que toma otro aspecto. La comida puede ser de un apapacho, me quiero, o me corrieron del trabajo y corro y pues me compro mi kilo de helado y la comida se convierte como en un apapacho, una cobijita, puede ser eso, licenciado. Podría ser una forma así como de autocomplacerse de cierta forma, pero yo también coincido, ahorita que comentaba el licenciado Cristóbal, que para el bulímico generalmente el acto de comer es un acto clandestino, o sea, lo hacen a escondidas, lo hacen fuera de la vista de los demás, precisamente porque ya se vuelve algo compulsivo. Ya después, cuando viene la reacción o el efecto, digamos, de la cruda moral, como decía Cristóbal, es cuando ya viene el acto de provocarse el vómito. Pero bueno, es que sí tiene diferentes matices y eso es lo que precisamente a veces no hace que sea tan visible. O sea, uno no tan fácilmente puede caer en cuenta cuando una persona tiene un problema de bulimia, precisamente porque, como decía Cristóbal, pues es algo que pues no pareciera ser alarmante o no pareciera ser preocupante cuando una persona ya tiene una complexión que se asocia mucho con eso, ¿no? Pues es que es de buen diente, es de buen comer, pues, pero detrás de eso, en algunos casos pudiese darse un problema de bulimia. Un trastorno. Así es. Ya dependiendo también de, pues también como lo comentaba Cristóbal, qué hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que está detonando que una persona tenga esa compulsión por estar comiendo? ¿Cuál es cuál es el efecto que tiene en la persona, ¿no? El acto de comer. Y que no tiene nada que ver con la alimentación, puede ser ya una cuestión emocional. Sí, efectivamente muchas veces la persona come cuando se siente, a veces comen cuando se sienten ansiosas, comen cuando se sienten tristes, comen cuando se sienten eufóricas, o sea, la comida es una forma digamos, de una manifestación como de fuga, por así decirlo, ¿no? En algún momento. Se convierte en un refugio, o sea, en un punto de refugio, o en un lugar de refugio más bien, o sea, el comer, como decía ahorita Juanjo, ¿no? Digo, yo, perdón por asociarlo mucho con el alcoholismo, pero es que hubo muchas coincidencias, ¿no? Pero es como dicen en broma, ¿no? El alcohólico bebe, si juega fútbol, bebe porque ganó, bebe porque perdió, ¿no? Bebe, o sea, por todo bebe, ¿no? Igual en este caso es lo mismo, ¿no? Con la comida. Con la comida, hablando del bulímico o del trastorno por atracón. Con el anoréxico o la anoréxica, pues se cambia un poquito, ¿no? Por la naturaleza. Ahí habría que estar atentos, los padres también, por ejemplo, a cuestiones que a lo mejor aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? Pero si hay digamos que aumenta el índice de actividad física. Si ahora antes iba al gimnasio 1 hora, ahora hace 2 o 3, está más delgado, sus hábitos de limpieza, tanto personal como de su lugar, de su casa, de su cuarto, son ahora más estrictos y es así como que el lugar está pulcro, así al extremo. Esos pudieran ser indicativos, aunque aparentemente no pareciera que no tiene nada que ver, pero pudieran ser indicativos de que el adolescente en este caso pues está empezando a presentar el trastorno en este caso de anorexia, ¿no? Okay. Bueno, pues muy bien. Y aparte siempre están pendientes de las calorías, etcétera, etcétera, sí, ¿no? como que se informan acerca de calorías y todo eso, ¿verdad? Y bueno, pues continuamos con el otro tema. ¿Cómo ven? Así es. El tema de lo que es la sexualidad en la adolescencia. Así es. Entonces, bueno, antes de pasar allá, me gustaría nada más mencionar unos pequeños datos estadísticos de los trastornos, ¿no? Muere una persona cada 62 minutos en el mundo a causa de algún trastorno de la conducta alimentaria.
Es decir, mueren 23 personas por día en el mundo a causa de los trastornos alimentarios. Es algo que tiene que, pues, tomarse en serio, ¿verdad? Porque sí puede llegar a provocar la muerte del sujeto, ¿no? Y ahora sí, perdón, pasemos al otro. Sí, pues vamos ahora con el tema de la sexualidad en la adolescencia, pues en una etapa en la que están descubriéndose, Así que es. ahora sí que todo el tiempo traen ahí en el estómago viviendo mariposas. O la edad de la punzada, como La decían. edad de la Como punzada, que no tiene nada que ver con la segunda adolescencia, ¿verdad? No, esa ya es payasada, no. no es cierto, no es payasada, pero es la primera adolescencia. Entonces, bueno, ¿qué opina, licenciado? Bueno, definitivamente sí, yo creo que nunca va a ser suficiente el espacio o el tiempo para tocar estos temas, porque yo creo que si hay algo que caracteriza al adolescente, entre otras cosas, yo creo que es pues precisamente el despertar en el aspecto sexual. Por cambios fisiológicos, por cambios hormonales. Es una etapa en la que los intereses cambian, ¿sí? Las dinámicas cambian, las actitudes y las conductas cambian, y todo esto gira en torno al aspecto sexual. Porque pues efectivamente es un proceso en el que se empiezan a conocer sensaciones nuevas, empiezan a despertarse ciertas incógnitas o curiosidades referentes a lo que es la sexualidad, y esto pues obviamente conlleva muchas cosas, ¿no? O sea, es algo natural, es un proceso a final de cuentas, pero yo creo que también, como se ha visto en otras charlas, yo creo que todo va cambiando, nada es estático. Yo creo que un adolescente vive su sexualidad hoy en día de forma muy diferente a como lo vivía un adolescente hace 20 o 30 años, ¿no? Claro. Y yo creo que en gran parte se debe a todo lo que forma parte de nuestra vida cotidiana hoy en día, las redes sociales, el internet, todo esto, yo creo que pues ya modifica o cambia muchas situaciones que antes a lo mejor eran pues de otra forma, ¿no? Claro, ya ahora sí que las páginas 3X y todo eso, pues ahora sí que están al alcance del Google, ¿no? O sea, cualquier persona que tenga un teléfono, un dispositivo, pues puede tener acceso. Entonces yo pienso que ahí los padres juegan un factor fundamental acerca del contenido que consumen sus hijos, ¿verdad? Antes era un reto para un adolescente conseguir una revista o conseguir material pornográfico. Claro. Porque eso implicaba que tenía que buscar la manera de conseguirlo, y no era tan sencillo por la edad, ¿no? Sí, porque, claro. porque pues ya viéndolo bajo aspectos legales por la minoría de edad, pues obviamente todo esto está restringido a los menores. Hoy en día lo tienen al alcance de la mano. O sea, esto es algo que no implica mayor esfuerzo más que meterse a una página y pasar por alto filtros que desde mi punto de vista son ridículos. Te preguntan si eres mayor de edad, si dices que sí, ya tienes de acceso. Las letras así todas raras también, me han contado. Y todo esto yo creo que pues obviamente cambia mucho, ¿no? la cuestión sobre cómo se vive esa etapa de curiosidad o de despertar en la cuestión sexual. Así es, licenciado. Sí. Cada vez los adolescentes, por lo menos en México, cada vez inician su vida sexual más temprano. El día de hoy, claro, la vida sexual se inicia entre los 15 y los 19 años en promedio en México. Y un dato interesante es que, según estadísticas, más de la mitad de esos que iniciaron su vida sexual, más de la mitad conocen por lo menos un método
anticonceptivo, un método para evitar pues, enfermedades o embarazos no deseados, pero más de la mitad no, el 97% de esos que iniciaron conocen un método anticonceptivo, pero más de la mitad de esos que ya iniciaron su vida sexual no utilizaron ninguno cuando iniciaron su vida sexual, o no utilizan ninguno Claro. ya en su vida sexual, ¿no? Activa. Y lamentablemente aquí entramos en otra cuestión, en otro punto, que hay un alto porcentaje también de adolescentes, tanto hombres como mujeres, que han iniciado su vida sexual de manera involuntaria o no elegida. Aquí entramos en cuestiones de abuso, de coacción, inclusive de violación, ¿no? Que es algo bastante común, por lo menos en México, ¿no? El hecho de que la vida sexual, o más bien de que el inicio de esa vida sexual pues sea un inicio no voluntario, ¿no? Que se dé por presiones, por muchas cosas, ¿no? Y que es un tema muy fuerte, ya vivimos la experiencia. Cristóbal, ¿te acuerdas que tocamos, licenciado, hablamos del abuso sexual infantil? Ajá. Normalmente, bueno, pues tenemos cierto número de vistas y ese día nada. O sea, para nosotros fue impresionante porque lejos de que si nos ven o no nos ven, es un indicativo, ¿no? Del tabú que rodea al tema, ¿verdad? Y que desgraciadamente, pues en un alto porcentaje siempre el abuso sexual se da dentro de la familia. Sí, en un alto, estadísticamente sí es alta la cifra que indica que el ambiente donde se dan este tipo de actos generalmente es en la familia. Así o es. con personas cercanas, ¿no? Personas Claro. cercanas a la familia. Así es. Y seguimos. Fíjate que en 2020 8.876 niñas dieron a luz entre los 10 y los adolescentes entre los 10 y los 18 años. 8.876 dieron a luz en México en el año 2020. Esto quiere decir que fueron 24 nacimientos diarios de niños, de madres adolescentes, ¿no? Entonces, estas estadísticas pues dan, bueno, a mí me parece que son alarmantes, ¿no? Claro. Porque de hecho México ocupa el primer lugar en el mundo en embarazos adolescentes, que también es algo preocupante. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque el que un adolescente salga embarazada, como comúnmente decimos, pues conlleva, tiene implicaciones de todo tipo, ¿no? Sociales, emocionales, inclusive sexuales y demás, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna u otra forma se trunca o se frustra o por lo menos se pospone o se posponen situaciones como la escuela, como el tener actividades propias de su edad. O sea, la vida del adolescente o de la adolescente pues se trastoca, ¿no? Por el hecho de un embarazo no deseado. A eso hablando de los embarazos, ¿verdad? Ya hablando de las enfermedades, pues ya es otro tema, ¿no? Otra cuestión. Así es, sí, pues vamos a entrar de lleno a lo que son las enfermedades de transmisión sexual y que pues algunas son, desgraciadamente se llegan a dar cuenta la persona pues ya que está avanzado, como lo es el virus, ¿verdad? El papiloma humano, ya cuando en el caso de la mujer, pues esta infección tiene la forma como de una coliflor o verruguita y que ya en un caso en el que ya está súper avanzado es cuando se ve. Y en los hombres no siempre, ¿verdad? Pues, a veces son portadores nada más. A veces solo se es portador, pero pues el riesgo de contagio perdón, es el mismo. O sea, claro, aunque no sea visible, aunque no lo manifieste, pero eso es lo preocupante. O sea, esa es la parte, digamos, que pone pone en mayor riesgo, porque si fuera una manifestación visible muchas veces, pues bueno, a lo mejor cabe la posibilidad de que al momento de querer llegar a tener actividad sexual, pues haya una cierta un rechazo. Pero de otra forma, pues
no es así. Y aquí la parte que también a mí se me hace alarmante referente a lo que son las enfermedades de transmisión sexual, es que pese al tiempo, bueno, pese a las condiciones que vivimos hoy en día, en donde ya tenemos más acceso a información, donde ya pareciera ser más sencillo poder estar informados, se sigue dando. Claro. O sea, se sigue dando. El problema, si ha variado o ha disminuido, ha sido en un mínimo, porque realmente sigue considerándose una problemática bastante alarmante, y sobre todo porque no se llega a generar un grado de conciencia sobre prevención o sobre ciertas medidas que hay que tomar, porque se relaja esa postura o esa actitud de prevención o de anticipar algún problema. Claro. Y eso es lo que provoca que la problemática se siga manteniendo, ¿no? Que a pesar de los años que han pasado y que es una problemática que pues no es nueva, o sea, es algo que yo creo que de una manera muy diferente, pero a otras generaciones, incluyendo la mía, pues nos lo decían, ¿no? Nos daban esa información. Hoy en día ya hay más apertura en relación al tema, ya hay más medios para estar informado, y sin embargo sigue siendo una problemática alarmante, ¿no? No, hace falta como sensibilizar Sí. a los jóvenes al nivel, a lo mejor pues ya desde primaria, secundaria, preparatoria, acerca de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, pero además yo agregaría con fotos. O sea, que no sea platicadito de que es que te puede pasar esto y te da comezón en la cola y lo que quieran. No, o sea, realmente una foto que sea gráfico. Que sea gráfico, así se ve una persona con SIDA, así se ve el papiloma, así se ve esto. Algo que genere más impacto. Hace no Claro. mucho, yo platicaba, no recuerdo con quién, y esto es algo que pareciera ser broma, pero no lo es. En los libros de texto que me tocaron a mí cuando yo estuve en la secundaria, venía explicado el uso del condón, pero con un dibujo de un plátano, porque hasta en eso había cierta restricción o censura, y por eso digo yo que hoy en día tal vez ya se ha ido modificando toda esa parte, pero yo creo que también ayudaría mucho que fuera más gráfico, que fuera más que generara más impacto, ¿no? Para que el adolescente también tuviera una noción más clara de todos los riesgos que conllevan contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y tantas que hay, además. Y una variedad que, pues bueno, o sea, son muchísimas las enfermedades que pudiesen presentarse, ¿no? No sé si ahorita vayamos a tener oportunidad de mencionarlas todas, pero sí es algo que todavía existe, porque se da. Sí, normalmente uno hablaría acerca de lo que más se puede escuchar en los adolescentes, pues que no te vayas a embarazar, no te vayas a embarazar. Pero ¿quién dice? No te van a pegar algo, ¿no? Ten cuidado. O a lo mejor a veces los chicos, las chicas ya están infectados y no lo saben, ¿verdad? Entonces, pues sí es importante, quienes tienen hijos pequeños, adolescentes, pues esta información, hacerla llegar, porque pues también es una labor no nada más de la escuela, sino es una información que debe de venir desde casa, ¿verdad? Así es. Fíjate que yo creo que, y bueno, es una opinión personal, ¿no? Pero yo creo que el inicio de la vida sexual, yo considero que entre más prematuro sea, entre más temprano, más problemas trae, ¿no? Porque pues, un adolescente de 12, 13 años pues, no está preparado ni física, ni emocionalmente, ni económicamente, ni socialmente, ni en ningún aspecto para sostener una vida sexual. O sea, porque el estar en intimidad con otra persona tiene implicaciones emocionales. O sea, no es como ahorita voy al baño a hacer pipí. O sea, es el que dos personas compartan la intimidad, pues es un intercambio
de muchas cosas, experiencias, vivencias, y es inevitable, creo yo. Habrá quien opine lo contrario, ¿no? Pero yo opino que es inevitable que haya o que se forme o se llegue a formar, tal vez no en todas las personas, pero una conexión emocional cuando se tiene relaciones con alguien. Habrá quien diga, bueno, es que el día de hoy se vale o el día de hoy se practica. Y de hecho yo tengo la idea de que esto, pues no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, esto siempre se ha practicado, ¿no? El asunto de, pues, tener relaciones con alguien sin que sea tu pareja precisamente, o sin mayor implicación emocional. Pero yo soy de la idea de que casi forzosamente, a menos que la persona presente cierto tipo de características que sería muy largo mencionar en este momento, pero a menos que presente ese tipo de características, se termina por engancharse emocionalmente con la persona. O sea, Claro. no es cualquier cosa el estar o el compartir la intimidad con otra persona, ¿no? Y menos para un adolescente, prácticamente un niño de 12, 13 años, ¿no? Claro. Por ahí yo leía, perdón, la opinión de una catedrática de la UNAM que se llama Aline García, de la Facultad de Medicina. Ella decía que la edad idónea para iniciar la vida sexual sería a los 21 años. No por cuestiones moralistas ni mucho menos, sino precisamente hablando de que en ese momento pues la persona ya tiene un poco de estabilidad, se supone, ¿no? O de no estabilidad, más bien como preparación o madurez emocional, cognitiva, social, sexual, de todo tipo, ¿no? Entonces ella mencionaba esa edad como una edad más o menos óptima o idónea, ¿no? Para que la persona pudiera iniciar su vida sexual. Definitivamente un niño de 12, 13 años, pues no está, o niña, no está preparado en ningún sentido, ¿no? Para afrontar esto. Yo creo que aquí sí es importante mencionar esa parte porque para un adolescente a veces es confuso a qué le llaman ellos madurez, ¿no? Y aquí entra en parte lo que viene siendo la presión social, porque para ellos sinónimo de madurez es tener relaciones sexuales. Entonces aquí es donde se da la problemática de que si yo no tengo relaciones sexuales, pues voy a ser segregado, o voy a ser marginado, o voy a ser criticado, y no quiero eso. Se convierte en un tema, ¿no? Entre los chavos, y tú ya, y tú no, entonces hay como presión. Y esa presión es lo que muchas de las veces pues va orillando al adolescente a que tenga actividad sexual pues de manera muy prematura, o sea, en edades que pues todavía, como decía Cristóbal, no son las apropiadas. O no son casi no es con quién, sino la que se deje, ¿no? Exacto. Entonces no hay pues sí, no hay esa madurez, esa emocionalmente ni físicamente, para entrar en una actividad así. Pues ahí la cuestión de los padres, ¿verdad? El generar confianza con los hijos, que te puedan hablar de un tema, y la mamá normalmente pues que no pegue el grito en el cielo, Ave María Purísima, ¿no? Sí es importante la cuestión de la comunicación. Y fíjate que yo considero que es importante el hecho de la apertura de la familia, y por apertura no me refiero a decirle al adolescente o darle dinero para que compre condones o cosas así. Yo creo que más bien eso sería un acto de responsabilidad de los papás, ¿no? Sino más bien apertura en el aspecto de hablar con el adolescente de lo que siente, de lo que piensa, de lo que está viviendo, porque, bueno, yo opino que ver la apertura o pensar que apertura es ve y haz lo que quieras con quien quieras, pues es casi como darle un arma cargada, ¿no? Al adolescente, ¿no? Tarde o temprano va a lastimar a alguien o se va a lastimar él. Entonces, claro. Yo creo que ahí más bien la cuestión es el hecho de que la familia, o con los papás, lo que decíamos la otra vez, ¿no? A veces padres e hijos somos grandes desconocidos, ¿no? Aunque a veces vivimos en la misma casa. Pero yo creo que la cuestión es eso, ¿no? El hecho de que haya una comunicación y una interacción, no solamente en platicar cuestiones sexuales, sino en el hecho de fomentar una
pues un ambiente como de confianza, ¿no? Donde el adolescente no tenga miedo de decirle al papá o a la mamá, pues lo que sea, ¿no? O sea, no tenga miedo de expresarse, que el tema no sea cómo vas en la escuela, Ajá. nada más, ¿no? Cómo vas. Sí. Si pasaste o no pasaste, sino que haya una apertura de temas hacia los hijos. Sí, y aquí es también Es todo... como educarse los papás también. Exactamente, eso iba, De hecho. De hecho. es más difícil a veces para el padre que para el mismo adolescente abordar estos temas, ¿no? O abrir este espacio como de confianza. El adolescente por naturaleza, y creo que ya lo habían comentado en alguna ocasión, es oposicionista, ¿no? Es a veces muy rebelde o renuente, ¿no? A ciertas cuestiones. Es todo un proceso también el poder crear estos espacios de confianza en el que se pueda fomentar el diálogo y la comunicación abierta, ¿no? Sin etiquetas, sin prejuicios, llamándole a las cosas por su nombre, porque también eso tiene mucho que ver. Y yo creo que eso pues ya incrementa las posibilidades de que el adolescente tenga una idea más clara y más precisa sobre ciertas situaciones o sobre ciertos riesgos a lo mejor que en su momento pues no los percibe. Y aquí yo creo que entra la cuestión con lo que decíamos hace ratito, ¿no? De las implicaciones sociales y emocionales. El hecho de que una adolescente o una pareja, ¿no? De adolescentes se embarace implica muchas situaciones. Una, aquí en México se acostumbra, ¿no? Es casi que, o bueno, se acostumbraba, no sé el día de hoy, pero suele pasar que se llega a a un matrimonio o a un concubinato pues entre dos niños, ¿no? Que van a criar otro niño, ¿no? Entonces, ese simple hecho pues ya frustra pues el desarrollo social, emocional, económico de los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque obviamente un adolescente que solamente tenga tal vez la secundaria o la prepa trunca, pues va a estar difícil que tenga un trabajo, que consiga un trabajo bien remunerado para poder mantener esa familia. O sea, ya de ahí se empiezan a desprender ese tipo de situaciones de que empiezan los conflictos, de que bueno, al rato es algo que comúnmente, bueno, yo en mi caso creo que comúnmente lo he visto, el hecho de que se generan situaciones de mucha frustración, ¿no? De decir, bueno, es que yo quería estudiar ingeniería, pero bueno, pues tuve que... o abandonan ¿no? a la pareja con el bebé. Exactamente, y eso genera también otro problema social, ¿no? De la madre soltera, del hijo sin papá, y aparte del problema social, pues se generan problemas emocionales. Así es. Entonces, no podemos, bueno, creo que no podemos esperar, o no se puede esperar una sociedad sana si los individuos que la componemos pues no estamos sanos, ¿no? Emocionalmente hablando. Entonces, de ahí surgen cuestiones como pues la violencia en casa, ¿no? La violencia física, sexual, económica, etcétera, etcétera. Entonces, se generan un sinfín de situaciones que lamentablemente pues tienen un impacto tanto social como emocional, ¿no? O sea, individual. Así es. Lamentablemente. Y bueno, pues vamos encaminándonos al final de esta transmisión que pues vamos a cerrar, licenciado. Pues bueno, yo creo que el tema de la sexualidad en general, no nada más en el adolescente, es importante, ¿no? Pero ya hablando de la etapa de la adolescencia, yo creo que es un punto muy importante lo que comentaba ahorita Cristóbal. Poder asumir, digamos, una sexualidad responsable, yo creo que es un acto de madurez. Y la madurez, pues bueno, si bien en algunos momentos se ha dicho que corresponde a una edad, también es un proceso a nivel muy personal. Es cierto que hay jóvenes que desde muy chicos son maduros o tienen una percepción, una comprensión mucho más alta que otros, pero aquí es un complemento, ¿no? La parte psicológica, la parte emocional y la parte física. Y yo creo que eso a veces es lo que se pierde de vista y es lo que genera
que se detonen toda esta serie de situaciones, ¿no? Embarazos no deseados, estudios interrumpidos, abandono por parte de la pareja. Yo creo que todo esto ya no es nuevo, ya es algo que entendemos. Yo creo que la mayoría conocemos un caso así, y no uno, varios. O sea, yo creo que ya es algo muy, muy común. Y pues de alguna u otra forma, como bien lo dijo Cristóbal ahorita, yo creo que los que tenemos que tomar cartas en el asunto ahí pues somos nosotros, a lo mejor como padres, como maestros, como miembros o integrantes de una familia. La orientación yo creo que puede venir de cualquier persona que pues tenga esa idea o ese enfoque de prevención o de brindar información correcta o fidedigna. Yo creo que hay muchos medios hoy en día por los cuales se puede orientar, y pues nada más tenerlo siempre bajo la lupa, ¿no? Yo creo que el problema o la situación o el tema de la sexualidad en el adolescente nunca va a ser algo que pierda vigencia. Yo creo que eso es algo que siempre va a haber adolescentes, siempre vamos a ver padres de hijos adolescentes, y pues esto no tiene caducidad, esto es permanente, ¿no? Es una labor permanente. Licenciado. Fíjate que estaba pensando ahorita que a lo mejor suena tonto o suena muy trillado, porque pues yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, pero yo creo que esto empieza cuando los hijos son pequeños, ¿no? Claro. Desde el hecho de enseñarles a hablar de su cuerpo, decirles se llama pene, se llama vulva, se llama vagina, no se llama pilín, ¿no? O cosas así. ¿Por qué? Porque ahí ya se genera una situación como de que es algo que no se nombra, es algo que no se debe de decir, es algo que, pues si los adultos no le dicen por su nombre, pues algo malo debe de tener, ¿no? O algo malo debe de ser, porque no lo mencionan, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde ahí empieza, ¿no? Desde que el niño es pequeño, el enseñarle a decir las cosas o nombrar a las partes de su cuerpo, pues de la manera correcta, pues así se llama, ¿no? Entonces, pues es una tarea que pues yo creo que inicia desde que los niños son pequeños, y eso creo que yo que generaría o genera o va a generar el hecho de que cuando sean adolescentes pues no tengan ninguna reserva en decir a papá o a mamá, ¿no? Es muy común, yo creo que hemos visto casos o escuchado de casos en los que a veces la niña tiene su primera vez, su periodo por primera vez, y no sabe ni qué es, ni por qué, ni nada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nadie le dijo, nadie le informó, mira, ya llega a esta tal edad, puede pasar esto, o va a pasar esto, es lamentable, ¿no? Que, como se decía al principio, que pues a estas alturas pues todavía haya ese tipo de situaciones que pues no hacen más que pues contribuir a que sea a que suceda lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Que los adolescentes pues no inician su vida sexual y a veces no saben los alcances que puede tener, ¿no? Claro, y nosotros como padres pues también ofrecer a nuestros adolescentes un abanico de actividades, ¿verdad? El deporte, no sé, clubes de lectura, de ajedrez, de juegos de mesa, que haya una variedad de actividades, pues para que ellos puedan pues sí, desenvolverse en muchos ámbitos, y pues no nomás estar pensando en eso, ¿qué es eso? Bueno, ahí yo pienso también que es algo inevitable, ¿no? O sea, yo creo que independientemente de las actividades siempre va a haber pues el impulso o la necesidad. Claro. Pero sí, efectivamente, yo creo que crear espacios de convivencia o de interacción entre padres e hijos es algo que puede ir construyendo la comunicación correcta o la comunicación efectiva para que puedan tocarse estos temas, ¿no? Como decía Cristóbal, desde temprana edad, no nada más esperarnos a que ya es adolescente, ya dejó de jugar con los carritos, ahora sí ya le tengo que... A lo mejor desde las primeras incógnitas o dudas que tenga, ya empezar a aclarárselas como llamándole a las cosas por su nombre, pues yo creo que ya contribuye mucho a que se vayan teniendo más información. Así que educarnos los papás, ¿verdad? Para poder pues también educar a los hijos. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Los invitamos a seguirnos, a seguir al licenciado Juan José, que nos das tu número telefónico, claro que tu sí. página, Bueno,
Mi número telefónico es 833-844-9242 y pues por medio de la página de Despertar y Evolución, yo creo que es la forma en la que nos podrían contactar tanto al licenciado Cristóbal como a mí. Correcto. Cualquier comentario. Así es, busquen ahí la cuenta de Spotify, igual Despertar y Evolución, en la sección de podcasts, ahí vamos a subir también el audio de esta charla que tuvimos hoy. Claro, y pues envíenos propuestas de temas, ya saben, todo esto. En YouTube también lo vamos a subir. También siguen igual Despertar y Evolución. Igual Despertar y Evolución. Despertar y Evolución en YouTube para que sigan la página. Y pues por aquí nos estamos viendo muy pronto en Hablemos de. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego.